Desde Freud hasta acá sí que pasaron cosas. La teoría psicoanalítica nos posibilita repensar acontecimientos de la vida cotidiana posicionándonos desde otro lado. Desde la política hasta la rutina de gimnasio, de un síntoma de consultorio al fervor por las redes sociales. Cuando un pedido deja de ser por necesidad, se constituye como deseo, que es eternamente insatisfecho. Y es que del 1 al 2 siempre cae un resto. Nosotres, sujetos. Soy el licenciado Daniel Sluis y esto es Psicología para las Masas. El 28 de junio de 1969 quedó en agenda como la fecha en que el colectivo LGBTIQ+, le dijo basta al asedio que la sociedad estadounidense de aquella época ejercía sobre sus cuerpos. Más de 20 años después de esa escena en Stonewall, y muchos más si tenemos en cuenta diversos episodios de agresiones que anteriormente se dieron en nuestra América Latina, cada junio nos recuerda que la cuestión sexual sigue siendo un campo de batalla. Recién en 1990 las disciplinas médicas y psicológicas le quitaron el rótulo patologizante a la homosexualidad. Desde allí comenzó una seguidilla de reconocimiento de derechos y garantías a nivel social. En 2001, Países Bajos se convirtió en el primer estado en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Argentina, dicho derecho se alcanzaría en el 2010, convirtiéndose en el primer país de América en conseguir la misma legislación. Seguidamente, en 2012 se pudo lograr también en nuestro país la Ley de Identidad de Género. Recientemente, en 2021, se estableció una ley que promueve el cupo laboral para personas trans y en 2022 se incorporó la opción en el DNI que reconoce a las identidades no binarias. Más allá de los progresos alcanzados a nivel social y en la atención de la salud, lo cierto es que no siempre las disciplinas ni los profesionales ejercen sus labores empapados con dichas perspectivas. Si bien para el psicoanálisis nunca fue ajena la cuestión de la diversidad sexual, aunque no bajo los parámetros actuales, todavía queda mucho camino por andar. Freud fue el primero en postular una bisexualidad constitutiva, como esa tendencia que él o la bebé tienen de amor hacia sus padres o madres, desconociendo las diferencias biológicas, de las que se percatará tiempo después, así como del privilegio simbólico que un género tiene sobre otro. Dichos postulados fueron manipulados y generaron una grieta sexual que deja entrever mucho más del prurito inconsciente que de la visión analítica de muchos teóricos. En la actualidad nos encontramos con algunos colegas que tienen una noción biologicista sobre la sexualidad, mostrando cierta visión heteronormada del psicoanálisis que privilegia mayormente la heterosexualidad. Justamente un primer Freud mencionaba que el homosexual en el fondo sentía deseos hacia las mujeres, siempre hablando de varones, claro, llevando a que todo el tiempo transfiriese esa atracción hacia el hombre como una defensa ante la castración. Recordemos que en los términos edípicos freudianos solamente se puede entender al mundo diferenciando lo castrado de lo que tiene pene. Si lo pensamos bajo estos mismos preceptos, ningún psicoanalista va a poder concebir una elección homosexual, ya que en ese caso buena parte de la terapéutica buscaría arribar a ese punto último donde se encontrase la elección heterosexual. Esto es peligroso, ya que un análisis con este marco de referencia buscaría llegar hasta ese fondo, donde se pueda convertir al paciente como si se tratara de algo antinatural. Se desconoce así que la libido, aquella energía vital que nos atraviesa, está ligada a los factores sociales, por lo que pierde toda esa naturalidad instintiva que podría llegar a poseer antes de que los humanos y humanas nos comunicásemos mediante el lenguaje. Justamente el objeto hacia el que tiende la libido siempre es contingente, como Freud lo explica en 3 ensayos. Esto quiere decir que no hay un solo objeto, acabado y para siempre, donde va a poder satisfacerse. Ahora, como postula de manera interesante Jorge Reiter, este planteo tiene como modelo al varón heterosexual, por lo que dicho objeto se piensa bajo parámetros heteronormados. Sobre ello cabe destacar que no siempre el fin de la pulsión es lo genital, digamos la copulación o la masturbación, sino que puede tender a una infinidad de goces y o satisfacciones, como degustar un helado, disfrutar un buen libro, la adrenalina de una montaña rusa, la obtención de dinero o el desgaste físico producto del ejercicio, entre otras. Cada uno goza de una determinada manera,
sin que ello resulte patológico. El psicoanálisis no debería buscar patologizar, sino problematizar la naturaleza del sujeto humano, que lleva en sí la realidad del discurso. Freud no decía que la homosexualidad era algo necesariamente malo, pero lo entendía con los significantes de su época, que tildaba a todo lo que era distinto a la heterosexualidad como un conflicto no resuelto. Aquí se hacía presente su visión de médico, buscando diferenciar como patológico y por ende tratable a todo lo que se salía de esa norma. Se cuenta la historia de que en 1920, durante una reunión de la Sociedad Psicoanalítica en Holanda, se resolvió no aceptar a un candidato a analista por ser gay. Freud, Rank y Ferenczi votaron a favor de su incorporación, pero Jones y Abraham se opusieron. Desde allí, tradicionalmente, el psicoanálisis optó por no admitir a miembros homosexuales, cuestión que pudo revocarse en la actualidad. Como profesionales que trabajamos en el campo de las subjetividades, nuestra labor no es patologizar, sino escuchar y promover que la palabra se ponga en escena, que los significantes circulen. Esto puede dar lugar a que la vida sea más transitable para muchas personas. La sexualidad se hace presente todo el tiempo. Está implícito en el lenguaje, en las formas en que nos manejamos en lo individual y sobre todo en la constitución de la sociedad. Es un mecanismo de poder, siguiendo a Foucault, que irrumpe en los cuerpos, en los comportamientos y en la subjetividad. El desafío que tenemos en la actualidad como practicantes del psicoanálisis que reconocemos la subjetividad de época y la diversidad del deseo, infinito por suerte, es la de poder hablar de la pluralidad de los sujetos sin caer en las encerronas metodológicas que la teoría trae desde su nacimiento. Entonces, ¿cómo puede hablar una teoría que dispone de significantes de hace 120 años atrás sobre los sujetos que viven y se relacionan en esta época? Ir más allá de los libros también es una de nuestras incumbencias. Si te gustó este podcast, compartilo con tus seres queridos. También podés seguirnos en Instagram para enterarte de todas las novedades. Búscanos como Psicología para las Masas. Muchas gracias por la escucha. Será hasta la próxima.